Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase, en este caso de Fundamentos y Color de la Academia de Diseño Nava. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava. Hoy vamos a hablar de ambigüedad y, como te dice acá abajo, el doble comportamiento de tus unidades modulares. Sin mayor presentación, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a definir lo que es una ambigüedad, y en este caso me tomé la libertad de tomar un concepto del diccionario de la Real Academia Española y voy a hacer una cita textual de lo que es una ambigüedad. Algo que es ambiguo es algo que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Entonces eso ya te dice de alguna manera cuál es el propósito de este tema para elaborar tu composición. Importante que tú debes generar un estado de confusión en el espectador. Tú sí vas a saber exactamente lo que vas a hacer, porque para ello se requiere un trabajo particular y específico. Pero el objetivo de este tema es buscar la manera de engañar al espectador. Entonces, vamos acá para explicarte algunos aspectos que son importantes en este tema. Lo primero, vamos a concentrarnos en una creación modular que nos permitan o que nos emitan esa sensación de confusión o de doble interpretación. Y voy a explicarte cómo y de qué manera lo vamos a hacer. Vamos acá. Si nosotros, y esto es un ejemplo sencillo que estoy colocando acá, si nosotros tenemos este módulo, que no es más que un cuadrado, y que internamente están dibujados 4 triángulos, 2 en azul y 2 en rojo. El tema de la ambigüedad aquí se percibe porque no se sabe exactamente si esos dos módulos, esos 2 triángulos rojos están hacia arriba junto con los 2 azules, como una especie de una pirámide que apunta hacia arriba. Y supongamos que nosotros vemos este módulo en una vista aérea, o tú no sabes o no sabemos exactamente si esa punta está en profundidad, si apunta hacia abajo. Entonces, ese doble comportamiento que va a tener ese módulo, ese estado de confusión, es lo que tenemos que buscar o perseguir en este objetivo. Vamos a presentarte una nueva opción. Vamos acá. Fíjate en un módulo que es un poco más complejo, que tiene una inclinación y que esos módulos se encuentran en una línea horizontal. Y que adicionalmente hay un triángulo amarillo al lado izquierdo de ese módulo. ¿Qué es lo importante acá? Que es lo mismo que está sucediendo en el primer ejemplo. Tú no sabes exactamente si ese doblez que se produce entre esos dos planos que internamente tienen esos planos verdes y azules. Tú no sabes si en ese doblez, si eso va hacia adentro o va hacia afuera. Imagínate un tejado de una casa, un techo que vaya a 2 aguas. Pudiésemos entender que ese módulo tiene ese comportamiento de un techo de una casa. Pero visto de esta manera, tal cual y como lo estamos viendo, no sabemos exactamente si ese doblez va hacia adentro o va hacia afuera. ¿Ok? Pudiésemos darle una doble lectura. Y quizás esa doble lectura es lo que va a presentar un estado de confusión en el espectador. Y eso es lo que tenemos que obtener. Eso es lo que tenemos que perseguir en este tema. Y vamos a un tercer caso. Puede que el módulo tenga o sea con estas características. ¿Dónde vemos la ambigüedad acá? Bueno, principalmente acá, en esta zona, porque tú no sabes exactamente si
este doblez que se presenta entre este plano valorizado y este plano amarillo, tú no sabes si esto va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, por muy plano que esto se vea, por muy plano que cada uno de estos módulos se vean y que den una apariencia de un objeto plano, tú le puedes dar una doble lectura y esa lectura es lo que le va a dar el carácter a este tema. Fíjate, en estos dos casos de ambigüedad se nos pueden presentar dos situaciones. Una en donde la ambigüedad sea mucho más evidente, como acá, donde este plano naranja se presente en una relación, digamos, frontal o bidimensional, y con esta inclinación que tú le des a este otro plano que va junto a este, que van empatados, que van unidos allí, esa inclinación le dé el aspecto tridimensional a ese módulo. Y luego tú lo rematas con otro módulo que es igual, que es idéntico al primero, ¿ok? Ya con estos tres, ya tú empiezas a darle volumetría a ese módulo. Pero ¿qué pasaría si ese módulo tú lo duplicas hacia abajo? Bueno, fíjate lo que sucede. Este módulo bidimensional se va empatando con la inclinación que tú le vas dando a ese módulo y se crea un vacío acá, en este espacio en blanco, donde se le otorga la tridimensionalidad a esa unidad modular que tú diseñaste. Esa es una característica cuando la tridimensionalidad es evidente en una unidad modular. Y aquí tú estás creando un espacio de ambigüedad. Pero también puede darse el caso acá, donde el módulo aparentemente es bidimensional, donde tú solamente incorporas algunos módulos arriba del cuadrado naranja. Fíjate que arriba pudiésemos decir que están incorporados tres triángulos valorizados arriba de ese cuadrado y se crea también un estado de ambigüedad porque empiezan a conformarse estas puntas y estos remates, estas líneas, donde te puede dar la impresión de que estos doblez de esta unidad modular vayan hacia arriba o vayan hacia abajo. Entonces, cualquiera de las dos situaciones que tú te puedas plantear a nivel modular son completamente válidas para la elaboración de tu composición. De todas maneras, en lo sucesivo de esta clase, en la parte teórica, vamos a ir comprendiendo un poquitico más este contenido que posiblemente puede que te genere algo de confusión. Pero antes tenemos que hablar de las armonías por colores análogos, porque sencillamente los colores análogos son los que vas a incorporar en tus composiciones y evidentemente es lo que vamos a explicar a continuación. Cuando hablamos de una armonía por colores análogos, tenemos que hablar de lo siguiente. En primer lugar, son aquellos colores que son adyacentes en el círculo cromático. Cuando nos referimos a colores adyacentes, nos referimos a colores que son cercanos o que son vecinos. Y para efectos de este círculo cromático que lo hemos utilizado en todas las armonías, estamos hablando de un círculo de 18 colores. Entonces nosotros tenemos que, para efectos de que todas las armonías por colores análogos estén comprendidas dentro de este círculo, tenemos que agrupar los colores adyacentes o cercanos en tríos y tenemos que hacerlo de la siguiente manera, que vayan desde el amarillo, naranja hasta el rojo. Y luego tú vas siguiendo la secuencia. Los colores que son magentas, los colores que van hacia los violetas, los azules, los verdes y finalmente desde los verdes cálidos hasta el amarillo. Entonces tenemos acá una composición de un círculo de 18 colores donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 armonías por colores análogos. Que de repente tu círculo cromático puede ser de 24 colores. Bueno, no importa. Tú tienes que
dentro de ese círculo de 24 colores, tú tienes que incorporar las agrupaciones que te permitan, digamos, el número preciso donde estén contenidos esos 24 colores. Bien pueden ser 6 armonías de 4 o 4 armonías de 6, como tú quieras. Pero simplemente tú debes de tomar en cuenta que dentro de ese círculo deben de estar todas las analogías hasta que te den, digamos, los números adecuados y donde todos los colores estén incluidos en ese círculo. En primer lugar, vamos a ver algunas composiciones sin estructuras donde estén contenidos estos dos elementos. Una armonía por colores análogos y también estén contenidos situaciones de ambigüedades modulares. Vamos acá. Fíjate, de tu lado izquierdo tenemos dos módulos que son idénticos, solamente cambia la secuencia del color y donde se juega, digamos, de alguna manera con el doblez de ese módulo, donde el amarillo y este amarillo mucho más naranja con esta inclinación te hace el doblez de ese módulo, donde ese módulo pareciera que estuviese doblado, donde pareciera que estuviese partido allí. ¿Ok? Y se hace el juego inverso en este caso. Se intercambian los colores para dar la sensación de que existen no dos módulos diferentes, porque los módulos son iguales, pero sí te da una sensación cromática diferente. Y eso es importante al momento de desarrollar tu composición. ¿Ok? Por supuesto, como lo hemos venido trabajando, este módulo tú lo vas a integrar a tu espacio de composición con los criterios de la composición, desde elementos más reducidos en el punto focal o en el centro de interés hasta los elementos más pesados en la parte inferior y que estos elementos vayan sangrando y vayan viajando dentro de ese espacio compositivo. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, en segundo lugar, la armonía por colores análogos. Importante, aquellos colores que son cálidos, que están contenidos en el ala de los colores que van desde el amarillo hasta el naranja. Y eso es importante que tú lo establezcas desde un principio. ¿Qué armonía vas a seleccionar para ese círculo cromático de 18 colores? Que bien puedes utilizar 3 colores, ¿ok? Tal cual como lo vimos en la explicación teórica, pero esos colores al mismo tiempo también pueden ir degradados o pueden ir valorizados, ¿ok? ¿Qué es el otro aspecto que está interesante en esta composición? Bueno, los elementos que están al fondo. Fíjate que el fondo es completamente naranja, pero por encima de ese fondo hay unas líneas que no son más que unos contornos que empiezan a jugar un papel importante dentro de esta composición que guarda en relación con el módulo, porque estos módulos por lo general son cuadrados y rectángulos, ¿ok? Y que al mismo tiempo te hacen ver que esta situación del fondo es algo que está sucediendo en la parte de atrás de esta composición y que los módulos están por encima de ese fondo y que están viajando y que se están encajando y que de alguna manera están buscando encajarse y establecer relaciones. Por ejemplo, acá, fíjate cómo estos módulos se van encajando y cómo estos módulos de alguna manera comienzan a ensamblarse, comienzan a viajar de afuera hacia adentro y buscan la manera de irse encajando. Y hay una segunda situación acá abajo donde estos módulos ya están encajados, ¿ok? Entonces fíjate que aquí se establece también un discurso donde los módulos están viajando y ellos pretenden o tienen la intención de encajarse en una estructura mucho más ordenada, ¿ok? Entonces fíjate que hay un discurso acá que puedes establecer dentro de tus composiciones y es lo que hemos venido hablando a lo largo de este diplomado. Tú tienes que irte planteando situaciones y esas situaciones
de alguna manera tú tienes que irlas plasmando en tu composición. Vamos a ver un segundo caso, a ver qué podemos comentar. Fíjate acá, tenemos un módulo con estas características donde está diseñado con 3 tonos, un tono rojo valorizado, un tono rojo degradado y este tono que también es un tono degradado de ese rojo, pero en un tono mucho más alto que este de acá. Entonces se establece la diferencia entre los distintos planos que existen en este módulo. Y ese módulo, al yo irlo trabajando de alguna manera con su inclinación, al irlo repitiendo una y otra vez y al irlo empatando y estableciendo relaciones secuenciales con ese mismo módulo, porque a fin de cuentas es un solo módulo que se repite muchísimas veces, yo puedo ir estableciendo o puedo ir armando estructuras mucho más complejas, ¿ok? Y esta estructura, o digamos esta composición en general, es una composición que va hacia los rojos. Esos rojos que pueden ser valorizados, como tú los ves acá, pueden ser degradados o pueden ser en un tono degradado un poco más hacia arriba. ¿Qué es lo importante? Que tú debes establecer diferencias notables entre estos planos que se van uniendo y que necesariamente tienen que estar juntos para que se pueda producir la ambigüedad. ¿Ok? Esa diferencia notable que tú tienes que establecer entre esas partes que van a formar parte de ese módulo son indispensables para no solamente crear la ambigüedad, sino para tú, digamos, establecer diferencias entre un plano y otro para que estos elementos no se pierdan. Eso es importante en este contenido en particular. Los colores que tú selecciones y los tonos que tú tomes en consideración, tanto a nivel de valorización o degradación, tienen que ser lo suficientemente diferentes para que los colores no se pierdan. Y esas son decisiones importantísimas que tienes que tomar para este contenido en particular. Entonces, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Cómo este elemento se une y se produce este zigzagueo entre los elementos, cómo ese elemento se mueve, se ensambla de tal manera que produce esa volumetría que es súper interesante en esta composición y cómo este elemento también al darle vuelta, al estar rotado o al estar en otro sentido, que comienza a generar, digamos, formas distintas, pero al mismo tiempo que guardan una estrecha relación, como esta estructura forma una especie de X, como esta estructura forma una especie de picos acá, como esta estructura zigzaguea aquí de un sitio a otro. Entonces eso le va a dar el movimiento a tu composición y en este caso particular a esta composición, ¿ok? Entonces son situaciones que, vuelvo y repito, debes plantearte al momento de elaborar tu composición modular. Vamos a un tercer ejemplo, donde tenemos una composición hecha y elaborada con 2 módulos. Y entonces tenemos una situación de 3 niveles. Una, el fondo azul que tenemos, el más oscuro, que tenemos atrás, que se ve mucho más atrás. ¿Ok? Tenemos una situación de una unidad modular con una volumetría tridimensional, ¿ok? Que está en un segundo nivel. Y en un tercer nivel, este módulo que en algunas ocasiones sale desde lo profundo, penetra esas plataformas, vamos a llamarla así, de estos módulos tridimensionales y que se prolonga hasta arriba y en algunas ocasiones sangra. Entonces fíjate que son situaciones interesantes que están planteadas en esta composición. En algunos casos no penetra, sino que simplemente parte de aquí, entonces este elemento zigzaguea. Este elemento
crea esta volumetría y crea este ritmo que nosotros vemos acá. Y si te das cuenta, esta composición no tiene un centro de interés muy marcado. Es más, me atrevería a decir que prácticamente no lo tiene. Y eso no es que sea indispensable, ¿ok? En una composición puede no haber un centro de interés tan marcado, pero sí es indispensable que existan situaciones. Y fíjate que esta situación que parte desde acá, desde lo más profundo, penetra vamos a llamarlo como esta especie de piso que hay acá, y este elemento continúa, zigzaguea, y ese elemento se parte hasta culminar completamente sangrado. Entonces, esta composición, si tú la empiezas a analizar elemento por elemento, es una composición sumamente interesante, porque tú empiezas a ver que algunos módulos van en esta dirección, pero hay otros módulos que van en otra dirección. Por ejemplo, este acá, este módulo va en otra dirección, parte desde lo más profundo, penetra el piso de este módulo y se va en otra dirección, ¿sí? Entonces, hay unos módulos que van a tener un comportamiento diferente en cuanto a su dirección, pero que tengan un comportamiento diferente en cuanto a la dirección no quiere decir que estén divorciados, para nada. Simplemente es un módulo que tiene otro comportamiento, y hay algunos que son más delgados, por ejemplo, este que tú ves acá, y hay algunos que son más pesados, como este que tú ves acá, y sangra, y de esa manera tú puedes ir estableciendo tu discurso dentro de esta composición o dentro de un proceso ambiguo que tú puedas plantearte en tu trabajo práctico. Entonces, fíjate que las posibilidades al tú ir trabajando estas unidades modulares pueden ser cada vez mucho más complejas, y al mismo tiempo pueden ser mucho más interesantes, donde estos elementos están por encima de estos planos acá, ¿sí? Donde estos planos tridimensionales, algunos van hacia acá y otros se regresan y van desde el más ancho aquí hasta los más pequeños acá. Entonces, fíjate que tú puedes, digamos, proponer distintos ritmos que pueden ser interesantes dentro de una composición, donde algunos van, otros vienen, y donde algunos sangran y otros no. Entonces, bueno, esta composición de azules es sumamente rica en elementos y sumamente rica en planos, y algo así puedes plantearte en tus propuestas. Ahora te quiero presentar algunas composiciones con estructuras que ya las comentamos en el contenido pasado, ¿ok? Sin embargo, quiero hacer énfasis en este tema para que tú te acostumbres a trabajar con estructuras. Entonces, fíjate acá, tenemos un caso de dos módulos que están establecidos por ritmos alternativos o alternabilidad. Este módulo que se va alternando secuencialmente uno y otro, y adicionalmente estas líneas que están incorporadas en este módulo, estas líneas van desde un tono bastante que tiene mucho brillo, ese magenta, hasta un tono valorizado hacia afuera, y ella se va ensanchando y ella va creciendo y ella se va, digamos, ampliando a medida que va desde el centro hacia afuera, ¿ok? Y eso es importante que tú lo tengas en cuenta para establecer el volumen de esos módulos, que ellos vayan creciendo desde el centro de interés, que puede ser que sea acá, de hecho es aquí, y este módulo se va comportando mucho más amplio a medida que va hacia afuera. Y ese comportamiento modular que tiene en particular esta composición es lo que le da la volumetría que esta composición necesita. Adicionalmente, tenemos que hablar del comportamiento ambiguo que tienen estos módulos, ¿ok?
¿ok? Porque al ellos estar rematados en esta punta, como hablamos al principio, no sabemos si esta punta va hacia arriba o va hacia abajo en profundidad. Y lo mismo puede pasar con estos dobleces. No sabemos si eso va hacia arriba o si eso va o si ese doblez va hacia abajo. Y ese doble comportamiento es lo que hace el cumplimiento del objetivo de este tema. ¿Ok? Es una composición que está hecha en colores magentas, valorizados y degradados. E incluso se incorporan algunos violetas acá. Entonces, fíjate que se crea como una especie de familia entre los colores análogos. Y esa familia, esa relación que existe de esos colores adyacentes es lo que te permite establecer esta armonía. Allí tenemos la estructura y fíjate que esta estructura la conversamos en la clase práctica pasada. Una estructura bastante sencilla donde estos módulos van en aumento a medida que se van alejando del centro de interés, pero que al mismo tiempo cada unidad modular está justificada en cada celda, en cada espacio de esa estructura. Y eso es lo que le da el orden también a esta composición. Aquí tenemos un caso donde hay una relación de colores adyacentes o colores análogos verdes, incluso algunos verdes cálidos, donde existe una relación de un módulo con esta característica, ¿ok? Donde se establece la inclinación de un módulo y se remata con un módulo horizontal. Y fíjate que es un módulo sumamente sencillo, pero fíjate todo lo que puedes lograr con un módulo sencillo. Y donde este módulo está rematado con algunos planos, algunos módulos que están colocados por encima de esa estructura. Entonces, ¿dónde vemos este módulo? Aquí, por ejemplo, aquí. Vemos módulos inclinados con un módulo horizontal que va rematado. Y esto se repite muchísimas veces en el fondo de esta composición. Y encima de ella están colocados unos planos, por ejemplo, estos acá, que corresponden a la misma inclinación de la composición, pero pareciera que estos planos están por encima y que al mismo tiempo crean este volumen donde este elemento hace esta inclinación y parte acá. Ese juego donde ese elemento parte allí es lo que crea la ambigüedad y la tridimensionalidad en esta composición. Y si nosotros vemos la estructura, allí la tenemos. Fíjate que es una estructura tal cual y como está representada en estas unidades modulares. Y esa estructura te permite organizar al menos el 80% de la composición. Y algunos elementos se salen de la estructura. Sí, pueden salirse de la estructura como estos que tú ves acá. Como estos que tú ves acá se salen de la estructura. Pero al mismo tiempo al salirse de la estructura no quiere decir que estén divorciados, más bien forman parte de una relación dentro de esta composición. Esta composición, y me voy a retroceder un poquito, tampoco es que tiene un centro de interés muy marcado. De repente pudiésemos pensar que estos tres elementos de verdes cálidos son el centro de interés con este doblez que tú ves acá. Pero fíjate que es un centro de interés bastante discreto, bastante que muchas veces hasta pudiese pasar desapercibido, ¿ok? Entonces, lo que te comenté en una de las primeras composiciones, donde yo te comenté que no es necesario en todas las composiciones que tú tengas que tener un centro de interés muy marcado. No, este puede ser discreto y puede estar ubicado en un sitio, digamos, sencillo dentro de tu composición. Vamos a pasar a otro ejemplo. Y aquí tenemos otra composición con una unidad modular muy sencilla, donde tú puedes entender que este elemento que parte acá en estos dos triángulos, pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Y esta rotación que se le da a esta composición de un elemento que pareciera que tuviese como una condición de estrella
o de algo que está estrellado dentro de esta composición, es lo que le da el valor a, a este conjunto de elementos, porque no, hay que entender todo esto como un conjunto que se repite secuencialmente en distintas direcciones y posiciones, y que de alguna manera esta situación va desde el centro de interés hacia afuera y se va ampliando y se va haciendo cada vez más pesado, y se utiliza una armonía por colores análogos, eh, que va desde el ala de los verdes hasta los azules verdosos, ¿verdad? Y eso te permite establecer esa relación con tonos degradados, con verdes valorizados, y eso te permite también establecer la diferencia entre planos, entre este plano verde y este plano azul degradado, entre este plano acá y este plano acá. Fíjate que a pesar de que los colores y a pesar de que los módulos terminan en un punto muy pequeño acá, tú sigues percibiendo la diferencia entre un plano y otro. Y eso es importante dentro de cualquier composición. Y lo último que nos queda por evaluar en esta composición es la estructura. Y allí la tenemos. Aquí tenemos una estructura que parte de una horizontal y que parte de una vertical, y ella se va ramificando y se va extendiendo como una especie de estrella, y esa estrella es lo que le permite tener esa personalidad. Fíjate que esta composición pudiese ser con un módulo mucho más agresivo por esta particularidad, y pudiésemos entenderlo de esa manera. Es un módulo bastante agresivo, pero esta composición no se ve tan agresiva, no se ve tan pesada gracias al color. ¿Ok? Si de repente yo utilizo unos tonos rojos y unos tonos amarillos y tonos que me vayan a generar una sensación de agresividad, bueno, evidentemente, pues por supuesto, el significado de esta composición cambia. Sin embargo, nosotros pudiésemos entender que esta composición se asemeja mucho a una situación de un hielo que está partido, de un hielo que se ramifica y que crea esos distintos tonos en esa situación, en esa experiencia, vamos a llamarlo así, que lo hemos visto en fotografías, lo hemos visto en, en distintas imágenes, como un hielo que se parte y se ramifica. Entonces, eso forma parte también de un discurso que tú puedas plantearte, ¿no? Cómo de alguna manera puedes pensar en un hecho que lo hayas visto o que lo hayas vivido, y cómo de alguna manera puedes expresarlo en un lenguaje abstracto, ¿ok? Y ese tipo de situaciones que tú te plantees también son válidas al momento de desarrollar una composición. Finalmente, ¿verdad? Vamos a las asignaciones ya para concluir, y me vas a entregar a tu tablero de Trello lo siguiente. Me vas a realizar 2 composiciones relacionadas con este tema, que no es precisamente figura y fondo, sino es ambigüedad. Y me vas a entregar una composición con estructura y otra sin estructura. Y me vas a utilizar colores análogos, colores vecinos, colores adyacentes. Eso yo lo dejo a tu criterio. ¿Cuál de ellas vas a utilizar? Pues no lo sé. Eso lo vas a decidir tú según las características que pueda tener tu composición y que pueda tener eh, tus unidades modulares, porque de acuerdo a tus módulos tú puedes darle un sentido mucho más coherente al momento de seleccionar la armonía cromática que va a acompañar esos módulos, ¿ok? Entonces, eres libre de utilizar cualquiera de estas armonías, pero siempre y cuando tú utilices en cada propuesta, en cada composición, armonías por colores análogos diferentes. Cada composición debe verse diferente en
tanto en forma como en color, ¿ok? Tienes que trabajar unidades modulares que te permitan establecer diferencias significativas entre el módulo y el color. Espero que haya quedado bien claro este contenido y que empieces a trabajar ese módulo de una manera mucho más atrevida, mucho más audaz, donde tienes que jugar con ese plano, con esa estructura interna de ese módulo para que ello te permita establecer, digamos, ese doble comportamiento que tiene que tener ese módulo. ¿Ok? Recuérdate que es importante que ese módulo esté partido de alguna manera en alguna zona y que haya un trabajo interno dentro de ese módulo y que te permita de alguna manera establecer distintos valores o distintos colores, como tú quieras, porque pueden ser valores o colores, de esos dos planos para que puedas generar el discurso de la doble interpretación de este módulo. Entonces, en esta clase teórica estoy tratando de ser lo más claro posible para entender la ambigüedad, pero yo sí pienso que en la clase práctica te estaré explicando mucho más detalles en relación a este tema. No me queda más nada que agregar en relación al tema de la ambigüedad en su parte teórica y nos vemos entonces en la clase práctica. Chao.